Vamos de inmediato con Alejandro Muñante, congresista de la República, declara también a la prensa desde el Parlamento. Por parte de la bancada de Perú Libre, ¿cuál es su posición en medio de este escenario? Bueno, vamos a escuchar, ¿no? Vamos a ver cuál es el pliego de preguntas que se le hace. Considero de que ellos tienen el número suficiente como para poder solicitar una interpelación. Recordemos que con 20 firmas ya puede solicitar una interpelación. Esto tiene que pasar aquí en el Pleno del Congreso, se tiene que todavía debatir la admisibilidad de la interpelación. Si convence, digamos, los motivos por los cuales se le tiene que interpelar, nosotros podríamos dar un voto a favor. El tema es que nosotros no vemos la interpelación como una herramienta de sanción, y lo hemos dicho incluso cuando citábamos a los ministros de Castillo. La interpelación es como una ventana de transparencia que tienen los ministros para dar a conocer sus políticas aquí en el Pleno del Congreso. No le tenemos miedo a la interpelación, no lo vemos como algo malo. Vamos a escuchar, sí, las razones por las cuales se le pretende interpelar a estos ministros, pero sí quiero rechazar una abierta obstaculización que viene haciendo la bancada de izquierda desde el inicio de este actual gobierno, interpelando, incluso que se cayó una censura a media firma, ¿no es cierto?, contra el ex premier, el señor Angulo. Entonces hay una abierta intención de obstaculizar las políticas de Estado, y eso sí también tenemos que identificarlo plenamente. Congresista, disculpe, ya la bancada de Perú Libre ha mencionado y ha dejado muy en claro de que no van a dar el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial. Me gustaría saber si ustedes, como bancada de Renovación Popular, ya tienen una decisión para este gabinete. Mira, todavía como bancada no nos hemos reunido para ver este tema. Yo particularmente he dicho ya en algunos medios que no tengo ningún reparo de darle el voto de confianza, más allá de algunos cuestionamientos que pueda tener. Creo en que en líneas generales es un gabinete mucho mejor preparado, más profesional, más experimentado que el que nos traía Castillo aquí al Pleno del Congreso. Entonces, lo que nosotros pedimos siempre fue eso, fue gente experimentada, no tanto que se apegue a nuestra línea o que no sean de izquierda. Creo que eso no nos parece relevante porque sabemos que estábamos en un gobierno de izquierda. Lo que sí pedíamos eran gente honesta, gente con experiencia, gente profesional, y nos traían pues aquí en su gran mayoría personas que tenían denuncias, que estaban cuestionados o que no tenían ninguna experiencia en el cargo. El gabinete del señor Otárola creo que cumple los requisitos que nosotros siempre hemos pedido, y por esa razón, de manera personal, no veo ningún reparo de darle la confianza. Congresista, ¿qué tal? En los últimos días, en coro, todos los parlamentarios que pertenecen a las izquierdas, que también lideran en este caso Perú Libre, están pidiendo que liberen a Pedro Castillo, pero también se habla de las protestas, para ellos es legítima, pero sin embargo piden, por ejemplo, que se cierre el Congreso, que liberen al golpista de Pedro Castillo, una asamblea constituyente, es decir, se pide abiertamente que se viole la Constitución. Le consulto, bajo amenazas de incendiar al Perú, ¿se puede ceder ese chantaje? No, ¿Es para legal, nada, por favor? Para nada. Estas manifestaciones o estos pedidos son abiertamente inconstitucionales, ilegales, arbitrarios, no justamente promovidos por gente que desprecia la democracia, por gente que asusa a la violencia. No se puede ceder ante estas demandas porque no tiene ningún asidero legal. Nosotros creemos que la protesta es un derecho, pero siempre y cuando se marque dentro de la Constitución y dentro de los parámetros de la legalidad. La gente tiene el derecho de protestar por salud, por agua, por todos los servicios básicos, pero no puede utilizar la violencia para pretender cambiar una forma de gobierno. Nosotros, cuando revisamos el término, por ejemplo, terrorismo, uno no utiliza el término porque simplemente lo usa a la ligera. Uno, cuando revisa el concepto, se da cuenta que terrorismo viene a ser la forma violenta, el uso de la violencia como herramienta política para cambiar el Estado o un gobierno o el sistema gubernamental. Entonces, cuando se utiliza la violencia quemando comisarías, quemando aeropuertos, quemando carreteras, para reponer a un gobierno usurpador, cerrar el Congreso y llamar a una asamblea constituyente, eso se enmarca dentro de este concepto de terrorismo. Yo creo que sí hay gente que está marchando genuinamente y lo hace por el reclamo de tal vez muchos derechos o un Estado ausente en las provincias de nuestro país. A esas personas que salen genuinamente, decirles
que no fomenten el vandalismo. Y si ustedes identifican a gente que está allí aprovechándose de ustedes para fomentar el vandalismo, ayúdenos a identificarlos y a denunciarlos. Creo que en el fomento de la cultura de paz nos corresponde a todos. Y precisamente el día de ayer se realizó una gran marcha a nivel nacional y aquí también en la Plaza San Martín la abarrotamos con miles de peruanos que pedimos la calma, pedimos la paz, porque solo en medio de la paz podemos lograr el desarrollo. Y espero que ese siga siendo el mensaje central en los próximos días. Pero este panorama, congresista, en donde hay una marcha y esta, la de ayer, fue una contramarcha, al punto pues de que incluso los manifestantes acudieron adentro de la Plaza San Martín, pese a que hay una prohibición de ingresar, ¿no se podría generar un ambiente también de conflicto entre dos puntos y lo que se buscaría ahora, más que todo, es la unión? Eso siempre y cuando se vea que se trata de antagónicos. Es decir, no es que la marcha de la paz sea lo contrario a la marcha de la izquierda. La marcha por la paz es el fomento de un valor que es universal, que los tenemos ya seamos de derecha, de izquierda o de centro, ¿no? Entonces, que no se vea de esa forma. En cambio, ellos sí tienen una marcha con una agenda política. Entonces, ahí sí podríamos haber restricciones. Pero una marcha que fomenta un valor como la paz, que es algo que creo que todos coincidimos, yo creo que no habría ningún problema, porque además se vio también evidenciado que no hubo nadie que haya atentado contra el orden público, no hubo nadie que haya quemado una sola llanta, fue pacífica. ¿Por qué? Porque fomentamos un valor. ¿Cómo actuar con respecto a estas personas que están vinculadas al Movadef y también con Sendero Luminoso inclusive? Se sabe que están detrás de las protestas. ¿Cómo debería intervenir el gobierno respecto a ellos? Debería inmediatamente identificarlos. Hace unos días también me pronuncié en mis redes sociales porque creo que la mejor manera de luchar contra la violencia es prevenirla. Y se previene identificando a los asusadores, ¿no? Se les identifica, se les interviene, porque creo que ellos son los que hoy en día están fomentando que haya derramamiento de sangre en nuestro país. Y creo que la Policía Nacional, el sistema de inteligencia, las Fuerzas Armadas tienen las herramientas para poder identificarlos. Así también, como identificando a los asusadores, también se debe tomar medidas para proteger preventivamente los aeropuertos y las carreteras. O sea, no se puede dejar descuidado esas vías de comunicación a las ciudades. Creo que en ese sentido exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a que tomen esas medidas correctivas y preventivas. Porque también podría llegar a excesos por parte de las Fuerzas Armadas, que es lo que también se está pidiendo. Lo que se tiene que evitar es el conflicto, el choque. Y para eso hay elementos disuasivos, como por ejemplo poner ya de una vez a la policía o las Fuerzas Armadas resguardando un aeropuerto. Entonces, en ese sentido creo que podemos prevenir que gente se acerque. ¿Qué sucedió en las marchas anteriores? Estas manifestaciones salieron rápidas, ¿no? Y cuando ya la Fuerza Armada o la Policía Nacional quiso recuperar el control de los espacios, ahí es donde hubo enfrentamientos. La idea es que estos espacios ya estén bajo la custodia de las fuerzas del orden. Muy amable, muchas gracias. Palabras del congresista y tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante. Pati, retornamos contigo. Gracias, Omar Jordán, por estos alcances. Vamos de inmediato.